esta plática está dirigida a todos ustedes que están allá en el extranjero, trabajando, esforzándose, pero también a todos ustedes que son sus familiares y que si escuchan este tutorial, aunque estén en México, ¿verdad? Pues pueden comentarlo con su familia, con ese esposo que generalmente es el que está allá en el extranjero, con ese hijo que se tuvo que ir para buscar un mejor camino, con ese familiar, con ese hermano, con ese sobrino, tío. Ese es el objetivo, de que sepan ustedes, todos ustedes, nuestros mexicanos en el extranjero, que hay opciones para que rescaten su pensión y que vale la pena rescatar la pensión. Es un derecho, es un beneficio que tal vez no hemos analizado, no hemos pensado en que en un momento dado, si ustedes piensan en regresar a México, pues lo hagan teniendo una pensión o la posibilidad de una pensión y de una atención médica de por vida. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, en cada plática, en cada tutorial. Espero que se encuentren muy bien y que estén trabajando para estar mejor. Hemos platicado, hemos hecho comentarios, algunas reflexiones. Entonces, espero que estén trabajando para cada día estar mejor. Recuerden que solo hay una vida, entonces hay que aprovecharla. En este tema es algo que ya hemos hablado en otros tutoriales, en otras pláticas, pero que cada vez más, y eso me da mucho gusto a mí, cada vez más de nuestros mexicanos que están en el extranjero se están encargando de su pensión. Entonces el título de esta plática es Mexicanos en el extranjero, vale la pena rescatar su pensión. Y ese es el objetivo de esta plática. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Las familias aquí en México, de nuestros mexicanos, porque son de todos nosotros, aunque tengan a su familia, pues siempre los sentimos como nuestros mexicanos que se han tenido que ir al extranjero y no nada más a Estados Unidos, a Canadá, que son los lugares más comúnmente pues visitados o seleccionados por nuestros mexicanos para ir a trabajar. Están en todas partes del mundo, nuestros mexicanos orgullosamente están en todas partes del mundo trabajando, poniendo en alto el nombre de México porque son personas muy trabajadoras. Hay la mayoría, ¿verdad? Desafortunadamente, pues han tenido que irse para buscar una mejor oportunidad de vida que ya no tenían aquí, que ya no había la posibilidad de vivir pues aquí o mantener a su familia, entonces han tenido que partir. Algunos otros, ¿verdad? Algunos otros pues se han ido por una buena oportunidad de trabajo y también es de mucho orgullo porque no es fácil dejar a tu país para ir en busca de nuevas oportunidades porque pues van a un lugar desconocido, a un lugar en donde no van a tener las comodidades, de alguna manera las comodidades en cuanto a tener a la familia cercana, a estar en el país en donde nacieron, a estar en el lugar en donde pues conocen y tienen que ir a lo desconocido con esa valentía y pues con ese optimismo, esa decisión de estar mejor, porque tal vez lo más cómodo sería quedarse aquí en las condiciones en las que estuvieran y dejan esa comodidad por ir a buscar una nueva forma de vida para ellos y sobre todo para su familia. Entonces, a todos nuestros mexicanos que están en el extranjero y que cotizaron aquí en México, porque aunque se hayan ido muy jóvenes, hay personas que se han ido muy jóvenes, a los 20, hay otras personas que se han ido, o antes, ¿verdad?
que se han ido ya con una mayor edad, 25, 30, 40 años, y que entonces todas ellas, todos ustedes han cotizado en México y pues ya lo dan por olvidado porque el estar en otro país, estar el día al día trabajando a veces en 2 o 3 turnos, les hace o no les da el tiempo para analizar su situación y pensar, bueno, y yo en México coticé semanas, coticé años, entonces tengo algún derecho. Y eso es precisamente lo que quiero, que todos ustedes analicen, todos ustedes que están en el extranjero, si ustedes cotizaron en algún momento y sobre todo si se fueron a esas edades tan tempranas, aunque hayan cotizado pocas semanas, como lo comentamos, algunos cotizaron años, muchos años, porque empezaron su relación laboral muy jóvenes, pues cotizaron y sobre todo cotizaron antes de el 1 de julio del 97. ¿Por qué hacemos énfasis en esta fecha? Porque pues es la pensión que más beneficio les va a dar si ustedes son ley 73. Recordemos que estamos hablando del esquema de ley IMSS para pensionarse y en este caso es el esquema de la ley 73 que nos pide como un mínimo de semanas para poder pensionarse 500 semanas, un salario promedio, en este caso se toma para el cálculo de la pensión el salario promedio de las últimas 250 semanas y también se requiere un mínimo de 60 años para pensionarse y estar activo en su conservación de derechos. Entonces, si ustedes cotizaron algún tiempo y se fueron y se olvidaron de este número de semanas que tienen aquí en su país, pueden rescatarlo para pensionarse. Es algo muy importante y es algo que están haciendo muchísimos. Y eso, como se los comenté, me da mucho gusto, porque es rescatar un derecho que tienen ustedes. No es pedir un favor, no es que les regalen algo, es un derecho que tienen y que precisamente por haber trabajado poco o mucho en el tiempo que hayan estado aquí en su país, en México, pueden rescatarlo. Y si están allá y continúan trabajando allá y su plan de vida tal vez es estar todavía muchos años, pues con mayor razón pueden tener la posibilidad de pagar en algún esquema para seguir sumando semanas como trabajador que usted está en otro país. Hace ya más de 2 años que se estableció como un proyecto de pensión el esquema de trabajador independiente modalidad 10 y se incluyó en ese esquema donde hay muchas divisiones de trabajo como profesionistas, técnicos, artesanos, choferes, se incluyó la división de trabajo mexicano en el extranjero, porque conjuntamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el Instituto Mexicano de Seguro Social, establecieron que todos los mexicanos que están en el extranjero, que están trabajando en el extranjero, no tienen un patrón aquí en México. Entonces, pues ellos podían ser trabajadores independientes que pudieran estar cotizando, ¿verdad? Desde donde estén en este esquema de trabajador independiente modalidad 10, que incluso ahora ya con la reforma que hubo a este esquema en incluir esta opción de por cuenta propia que determina que no necesariamente debes de tener un ingreso, debes de estar trabajando, sino que si tú tienes la posibilidad económica de pagar este esquema, lo puedes hacer porque tus hijos te están dando ese dinero, porque tú tienes unos ahorros, por lo que tú quieras, pero tú por tu cuenta propia puedes pagar este esquema para muchas cosas, para muchos objetivos, como lo hemos mencionado, para activar tu conservación de derechos, para sumar semanas, para aumentar tu salario promedio de las últimas 250 semanas y aumentar tu pensión.
Entonces, en este caso, ustedes, todos ustedes que están en el extranjero, nuestros mexicanos que están en el extranjero, pueden registrarse en este esquema para activar su conservación de derechos y para sumar semanas. Depende de la situación en la que cada uno de ustedes esté. Si usted tiene muy poquitas semanas y 50 semanas antes del 1 de julio del 97, para que usted sea ley 73 y con solo 500 semanas cotizadas pueda usted pensionarse. Puede seguir cotizando, no importa que tenga que cotizar 8, 9 años, ¿verdad? Se oye una cantidad alta de años, pero el tiempo pasa muy pronto y siempre se los comento, si pasa el tiempo, va a pasar, cotice usted o no cotice. Y si no cotizó, pues no va a tener nada cuando pasen esos 8 años. Y si usted cotizó, va a tener la posibilidad de tener esa pensión. Entonces vale la pena, hay que analizar cada situación particular, pero vale la pena, vale la pena. Y en este caso, estamos hablando de ese ejemplo de 50 semanas, pero hay personas que tienen 500 semanas, 600 semanas, 700 semanas. 400, ¿verdad? Dependiendo del número de semanas, pues es la estrategia que hay que establecer para cada uno de ustedes. Pero si usted ya tiene 800 semanas y quiere cotizar los últimos 5 años en modalidad 40, en este caso, para aumentar el salario promedio y obtener una buena pensión. En este caso, primero tenemos que activar nuestra conservación de derechos si ya tenemos muchos años de no cotizar. En este caso, como los ejemplos que estamos mencionando, si usted ya tiene más de 5 años, 10, 20, 30. Hay personas que tienen la duda de, oiga, yo ya tengo 40 años sin pensionar. No importa, sin cotizar, no importa. Usted tiene el derecho, si usted se activa. Entonces, en este caso, paso número 1 es la activación, determinando en cada uno la estrategia que le conviene más, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes quieren? ¿Cuál es su situación en la que cada uno de ustedes esté? Hay que analizarla y pues este análisis se puede hacer a través de una consulta que ustedes nos hagan, de una asesoría, para que nos platiquen cuál es su situación y nosotros podamos determinar qué es lo más conveniente que tienen que hacer para rescatar esta pensión. Como ya lo mencionamos, hay diferentes situaciones, entonces hay que ver qué es lo que procede, qué es lo más conveniente. Hay que realizarles también su planeación de pensión, si es el caso, ¿verdad? En esta situación también vale mucho la pena que tengan todos ustedes un plan de pensión en donde vean, aunque falten 8 años o 5 años o lo que se tenga que cotizar, para que ustedes activen su conservación de derechos, aumenten su número de semanas, aumenten su salario promedio para obtener una pensión alta. Todo esto se ve en un plan de pensión y con mucho gusto, como siempre se los comento, nosotros podemos realizarlo. Siempre en la parte inferior del video aparecen los datos de contacto, como es el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Directamente, cuando ustedes ya contactan alguna asesoría, alguna consulta, que puede ser a través de teléfono, si usted está en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo, así lo hacemos, o a través de una videollamada, una videoconferencia o presencial. Para el caso, hay muchos mexicanos, afortunadamente, que pueden ir y venir, ¿verdad? Entonces, hemos tenido pues las consultas de muchos de ustedes que están allá en Estados Unidos y que vienen, cuando vienen a ver tal vez a la familia, vienen a hacer algún trámite, pues también se dan el tiempo para tomar una asesoría con nosotros personalmente. Y directamente yo los atiendo en cualquiera de las opciones que les acabo de mencionar. El contacto es directamente conmigo para que platiquemos de su situación, para que veamos su caso, para que se les desarrolle un plan de pensión de acuerdo a su situación particular y cada uno de ustedes vea
cuál es el procedimiento que pueden seguir para lograr esa pensión, porque ese es el objetivo, que logren obtener su pensión. Entonces, como lo estábamos comentando, cada uno de ustedes puede tener una situación diferente y hay que establecer qué camino seguir para cada uno de ustedes y que logre su pensión o que logre mejorar su pensión o que logre una gran pensión. Porque afortunadamente muchos de ustedes que de alguna manera pues están haciendo un trabajo en donde les pagan en dólares, tienen la oportunidad, yo creo que es una de las bondades o de los resultados que puede dar el que estén en el extranjero y que entonces puedan pagar tal vez con un salario alto, un salario topado, que a veces me preguntan qué es el salario topado, aunque lo hemos hablado mucho. El salario topado es el límite de salario base de cotización que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social para que una persona se registre. Es decir, ese es el límite superior. No se puede registrar una persona con un salario más alto que ese, y en este año de 2024 el salario diario, que ese tope es de 25 UMAS, unidad de medida y actualización, diariamente este salario base de cotización diario es de 2.714.25 en este 2024 y se paga un promedio mensual de 10.113 pesos. Ese es el límite en modalidad 40. En otros esquemas como trabajador independiente, que es el que estamos hablando en este momento, ese límite varía de acuerdo a la división laboral en que ustedes se registren. Pero en este caso, como mexicano en el extranjero, estaríamos hablando de unos 14,000 pesos, sería el límite de pago. Pero el salario diario de registro va a ser el mismo en cualquier esquema, que es el de 2.714.25. Varía el monto de pago en el esquema en el que usted se registre, porque cada esquema le da ciertos beneficios u otros, varían los beneficios que le otorga cada esquema. Por ejemplo, en el esquema de trabajador independiente, modalidad 10, usted cuenta con la atención médica en México, en el caso de todos ustedes como mexicanos en el extranjero que se registren en este esquema, pero ustedes pueden venir a México a atenderse, a atender su salud, porque al estar pagando este esquema, tienen derecho a la atención médica, como si estuvieran trabajando, laborando en alguna empresa. Hay ciertos requisitos, ciertas condicionantes, hay muchos padecimientos con tiempo de espera. Es decir, si usted se registra en este esquema, tal vez si tiene algún, sobre todo, padecimientos crónico-degenerativos, tumores, algunas enfermedades muy particulares, que hay un catálogo precisamente para eso, tal vez tengan un tiempo de espera. Es decir, si usted se registra en un mes, tiene que esperar 6 meses para poder ser atendido en un cierto padecimiento, o 1 año o 2 años, dependiendo del tipo de enfermedad de que se trate. Pero en términos generales, puede ser usted atendido aquí en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las unidades de medicina familiar. Puede ser atendido usted y sus beneficiarios si está registrado en este esquema de trabajador independiente modalidad 10. En modalidad 40 no hay atención médica, que en este momento no nos estamos refiriendo a él, pero esa puede ser una comparativa. Pero en este caso, si usted ya dejó de cotizar hace más de 5 años, entonces este esquema de trabajador independiente es el esquema a través del cual usted se puede registrar. Modalidad 40 podría hacerlo solo si tiene menos de 5 años a partir de su última fecha de baja. Que no hayan pasado más de 5 años a partir de su fecha de baja, podría registrarse, aunque usted esté en el extranjero, en modalidad 40. Pero si ya tiene más años que se dio de baja, como lo estamos comentando, dirigido a todos ustedes que se tuvieron que ir al extranjero, generalmente tienen más de 5 años que están en el extranjero y que
pueden entonces registrarse en el esquema de trabajador independiente modalidad 10 para rescatar su activación de su conservación de derechos, aumentar su número de semanas, aumentar su salario promedio. Todo esto lo pueden tener a través de este esquema de trabajador independiente. Es muy importante porque de acuerdo al objetivo que ustedes tengan, a la situación que estén viviendo en este momento, pueden registrarse en este esquema. Este esquema lo pueden hacer su registro en línea, si les solicita un domicilio en México, pero lo pueden hacer en línea, entonces no hay ningún problema en que ustedes se puedan registrar en este esquema en donde estén, ¿verdad? Bueno, y nosotros también podemos hacer esos registros. Esta plática está dirigida a todos ustedes que están allá en el extranjero, trabajando, esforzándose, pero también a todos ustedes que son sus familiares y que si escuchan este tutorial, aunque estén en México, ¿verdad? Pues pueden comentarlo con su familia, con ese esposo que generalmente es el que está allá en el extranjero, con ese hijo que se tuvo que ir para buscar un mejor camino, con ese familiar, con ese hermano, con ese sobrino, tío. Si ustedes escuchan este tutorial y tienen un familiar en el extranjero, puede servirles esta información, porque tal vez ellos en la cotidianidad de su esfuerzo, como lo comentamos, de verdad, trabajan muchísimo en el extranjero. Mínimo, las personas tienen 2 turnos en términos generales. Hay personas que tienen 3 turnos, entonces, ¿en qué momento tienen tiempo de acordarse de estar atendiendo, de estar enterándose, de estar pidiendo información? Entonces es muy importante que si ustedes están en México y escuchan esta información y tienen un familiar o alguien conocido en el extranjero, pues pueden compartirles esta plática, este tutorial, para que pues hagan conciencia de decir, bueno, si yo tuve semanas cotizadas hace muchos años o me acabo de venir, ¿verdad? Pero no había pensado precisamente en mi proceso de pensión, en que tengo derecho, pues lo puedan hacer. Entonces yo les recomiendo, tomen una asesoría, una consulta, contáctenos para orientarlos, para realizarles su planeación de pensión. Ese es el objetivo, de que sepan ustedes, todos ustedes, nuestros mexicanos en el extranjero, que hay opciones para que rescaten su pensión y que vale la pena rescatar la pensión. Es un derecho, es un beneficio que tal vez no hemos analizado, no hemos pensado en que en un momento dado, si ustedes piensan en regresar a México, pues lo hagan teniendo una pensión o la posibilidad de una pensión y de una atención médica de por vida. Ese es el objetivo de esta plática, que ustedes hagan ese análisis y tomen acción, porque ese es el objetivo. Hay que no nada más analizarlo, hay que tomar acción. Usted puede registrarse en el esquema de trabajador independiente, modalidad 10, en la subdivisión de mexicano en el extranjero, para que usted active esas semanas que tiene ahí dormidas, active su conservación de derechos, sume semanas, aumente su promedio de salario para que usted pueda obtener una pensión. Puede ser desde una pensión mínima, una buena pensión o una excelente pensión, dependiendo de pues, su situación, sus objetivos y la estrategia que se determine para este logro. Pues ese es el mensaje de verdad que quería enviarles a través de esta plática, porque es muy importante, porque está sucediendo, porque muchos de ustedes que están en el extranjero ya están, como comentamos, ya están tomando acción, ya están asesorándose, consultando, ya se están registrando en este esquema para iniciar ese camino hacia lograr su pensión.
Pues bueno, yo siempre, como siempre, les agradezco su atención. Espero que les sea de utilidad este tema. Compártanlo, como lo comentamos hace un momento, con las personas que crean que les es de utilidad. Denle like, por favor, si les gusta. Suscríbanse si no lo han hecho, por favor, suscríbanse, nos ayuda mucho. Nos ayuda a que este video pues sea más difundido entre un mayor número de personas, y eso pues nos ayuda, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que se han suscrito, que se toman, yo siempre les digo, no es una molestia, pero es una atención, y eso es muy agradecido. Entonces, gracias por tomarse esa atención de suscribirse. Los que no lo han hecho, suscríbanse, nos ayuda. Por favor, síganos comentando con todas esas frases, o comentándonos sobre sus dudas, sobre situaciones en las que ustedes están inciertos. También pues dándonos esos comentarios, mandándonos esas bendiciones tan bonitas. De verdad que es un privilegio recibir todos esos pensamientos, esas bendiciones, esos deseos tan bonitos que siempre nos externan a través de sus comentarios en los tutoriales. Muchas gracias. A veces no respondemos a todas las preguntas porque no lo podemos hacer, el tiempo no nos da, pero sí las leemos, como siempre se los comento, para tomar de ahí ideas de lo que ustedes necesitan resolver, y que nosotros enfoquemos esa respuesta en una plática, en un tutorial. Muchas gracias de verdad por todas sus atenciones, y bueno, pues estamos en una próxima plática con algún nuevo tema. Muchas gracias, buenas tardes.